Hola amigos, amigas, un gusto saludarlos nuevamente en este nuevo capítulo de este ya programa, yo diría que se está consolidando en el canal 74 de Placilla y Casablanca, más que una conversación. Y siguiendo la misma lógica que hemos tenido en la gran variedad de programas que ya hemos realizado, el día de hoy vamos a entrevistar a un dirigente sindical, a un destacado dirigente sindical que es el presidente de uno de los sindicatos de asistentes de la educación de nuestra Corporación Municipal de Valparaíso. Don Alonso, ¿cómo está usted? Aquí estamos, amigo concejal. Solamente decir, agradecer primero a la sintonía, a Placilla. Aquí llegamos, Casablanca, Placilla, Curauma, Casablanca. Y de alguna manera mostrar quiénes somos los asistentes de educación. De partir los asistentes de educación para la gente... Partamos primero. ¿Quién es Alonso? Bueno, Alonso Carvajal Catalán es un ciudadano de la comuna de Valparaíso que trabaja en el Liceo número 1 de Niñas de Valparaíso. Perfecto. Para docente, asistente de la educación. ¿Sí? Para docente, para la gente de nuestra generación, que era el que conocía... Ahí está la aclaración al televidente. Claro. En los que trabajan los pabellones, de pabellón o patio, el que controla. Que va desde el inspector general... Es que el inspector general tiene, llamemos, de carácter de docente. Ah, ya. Ya nosotros somos los eco-docentes. Perfecto. Ya. El año... Más o menos, un ejemplo para que la señora que nos ve en su casa nos pueda entender. A ver, los asistentes de educación parten desde el auxiliar del servicio, la persona que abre la puerta, el que tiene las dependencias limpias, pasa por los inspectores, y ahí entramos nosotros, los inspectores de pabellón y de patio, el que hace el control de la disciplina, el que atiende el apoderado, ya el que está al frente de cualquier situación para poder ayudar y resolver en una comunidad educativa. Bueno, yo al sistema ingresé el 2006. Como asistente de la educación. Como asistente de la educación, co-docente en ese instante. El 2008 recién se promulgó la ley que ya tenemos la figura como asistente de la educación. Porque co-docente es como nada. Era como nada. Entonces, de alguna manera, en esa ley nos representa y de alguna manera somos tal. Como el profesor es profesor, asistente de educación, asistente de educación, que colabora en el asunto educativo de los establecimientos educacionales, de los 55 establecimientos que tiene la comuna de Valparaíso y 9 jardines. Y cada uno con sus competencias predeterminadas. Evidente. Bueno, en 2006 ingreso a trabajar al sistema y por cosa de la vida, 2008 tengo que decirlo, una compañera dirigente que es Sonia López, le mando un saludo, tengo entendido que anda un paseo, está bastante duro bien. Ella me dijo, oye Alonso, ¿por qué te veía dirigente? Y me picó el bichito. Y bueno, del 2008 a la fecha yo soy dirigente, partiendo como director, tesorero, y ahora soy el presidente del sindicato Siteco Valparaíso. Desde el... en esta gestión del 2012. En donde está una organización que tiene más de 1.200 afiliados. Eso, hablemos del Sitecoa. El 1.200. Yo creo que muchas de las personas que nos están viendo quizás que están afiliados al sindicato. Claro. Pero aquellos que no lo están y que por primera vez lo escuchan, contémonos un poquito en qué consiste el Sitecoa. Bueno, el Sitecoa se forma el año 2006. En el contexto de la época, ya vimos, era uno de los pilares es defender los trabajadores, porque tenemos que también ser justos. Generalmente cuando entraba un co-docente de la época al mundo de la educación, ahora asistente de educación, entraba por la ventana, por la puerta, no sé, sí. Era como favor de carácter político, para ser como bien clarito, ¿ya? Y eso de alguna manera era entrar, no digo cualquier persona, pero no había ninguna regularización. Era ya amigo de tal persona, ya en ese tiempo no existía en el Consejo Municipal. Ya entráis, cuando fue el año 81 el traspaso adelante. Amigo del alcalde de turno. Claro, no, si esta cuestión corre para todo igual. ¿Ya? Y
generalmente nosotros siempre fuimos la puerta trasera, llamemos, de la comunidad educativa. Porque si tú haces una encuesta, generalmente, ¿quién es el asistente de educación o quién es el paradocente? Generalmente lo asocia el compadre que hace el aseo. Así es. Entonces nosotros, por lo menos en esta gestión como sindicato, somos el sindicato más grande a nivel nacional. Dentro de comparaciones. ¿Cuántos asociados tienen? 1200. Antofagasta tiene como 1100. Y que era el más grande hasta hace un par de años atrás. Claro, pero nosotros por una excelente negociación que hicimos, se nos subieron los bonos. Bueno, entonces nosotros teníamos que reglamentar y regularizar el tema de los asistentes de educación. Porque primero todavía no hay una carrera funcionaria. ¿Qué hace el asistente de educación? Entonces eso había que ver cómo llamemos las autoridades de turno, como el gerente de la corporación o los directores, ¿qué hacemos? Porque generalmente, como delante yo expliqué súper claro, nosotros somos el tope de contención cuando viene un apoderado, viene alguien de afuera de la comunidad educativa. Tenemos que entender que nosotros educamos niños vulnerables. Niños que el sector subvencionado y el sector particular no los tienen. ¿Ya? Oye, ese es un tema que vamos a hablar un ratito más, cuál es la apreciación del tema. Ahí vamos a entrar al detalle. ¿Ya? Pero en ese momento era el niño o niña que vivía en el cordón más alto de Valparaíso, o la población más marginal, que el sistema municipal tenía que acogerlo. Y eso viene con carencias de maltrato, violencia intrafamiliar, que generalmente enfermedades sociales de todo tipo por parte de la familia. Entonces ese niño que viene a estudiar a nuestro establecimiento viene con carencias. Que muchas veces los papás tampoco terminaron el colegio, entonces tampoco impulsan a los niños a estudiar. Claro, y lo otro es que los padres creen que los establecimientos es una guardería. Vamos a dejar al cabo los chicos ahí, entonces, para que ellos los cuiden. Entonces, hay que, si vamos a transformemos todo bien. Estoy claro que la educación parte de la casa, pero en un sector, llamemos como que te nombré, de la parte alta de Valparaíso, es como súper difícil. Y usted, pues, concejal, ha recorrido todos los 47 o 43 cerros de Valparaíso, en donde usted se encuentra con esa realidad. Entonces, nosotros tenemos que convivir con ese niño y esa niña. Generalmente, ¿qué pasa con ese tipo de alumnos y alumnas? Se acercan al paradocente. Oye, a mí en el Liceo 1, que es un liceo de niñas, me contaban historias que yo quedaba para adentro. Yo creo que ni se lo contaban ni a los padres, ni se lo contaban al profesor jefe, o al UTP, o al inspector, a uno, porque uno estaba más cercano. Bueno, y al final uno haciendo la suma y la resta, la cantidad de horas que pasan en el colegio con el asistente de la educación es más incluso lo que pasan con los papás, porque la mayoría trabaja. En la segunda casa. Así es. Entonces, de alguna manera, como todo orden de cosas, cada establecimiento tiene su particularidad. No es lo mismo que pasa los establecimientos del plan de Valparaíso con los establecimientos de la parte alta de Valparaíso. Son diferentes. Asistencia de alumnos, claro, la vulnerabilidad. También parte que muchos, tanto como docente o como asistente de educación, hay que tener amor para trabajar en este asunto, más allá de las lucas. Ya tenéis que... Hay tanta carencia de todo tipo que tú tenés que inventar cosas. Más allá que después se te reconozca o no se te reconozca, pero el asunto es así. Entonces, generalmente... yo creo y pienso que aquí nosotros estamos haciendo como un tipo de carácter social, ¿ya? Porque esos niños, de alguna manera, a nosotros, ¿qué nos interesa? En la parte, ya mismo, porque está la educación formal, que lo dan los docentes, y nosotros hacemos la educación no formal. Enseñar algunos hábitos, no sé, enseñar... la experiencia de vida que uno puede haber tenido, etc. Entonces yo creo que son indicios o son situaciones que tú les puedes entregar, ya vemos, a este mundo de alumnos, hombres y mujeres, o niñas o niños.
Eso en términos generales. Dicho eso, el CITECO parte el año 2006 por un asunto puntual de la época. Sí, O sea, el sindicato nace en la vía jurídica el 2006. 2006. Sí. Y en 2008 tú te integras como dirigente. Perdón, me equivoqué. 96. 96. 96. Y tú ingresas el 2000. El 2008. 2008 como dirigente y el 2006 como socio. Como socio. Ya. El año 96, con el contexto de la época, porque generalmente los despidos estaban a la luz del día, entonces había que protegerse. Eso, como yo hablando con los dirigentes antiguos, que don José Núñez, que en paz descanse, él me explicaba más o menos cómo era la situación del momento. Donde las leyes laborales eran menos protectoras que el día de hoy también. Bueno, es el mismo código laboral que nos rige, pero con un par de modificaciones. Claro, pero los sindicatos eran súper débiles. Bueno, una cuestión que a lo mejor no vale la pena discutir acá. Pero eso ahí se conformó y se conformaron 150 personas, más o menos, que constituyeron el sindicato CITECO. Después, con el tiempo... ¿Este fue el primer sindicato que se constituyó en la corporación? ¿O había alguno? No, había uno. Lo que pasa es que, para hacer más historia, el sindicato así, el más antiguo, el CIFE. El CIFE es más antiguo de nosotros. Porque también lo formó José Núñez, que en paz descanse. Pero hay una pelea entre dirigentes separados, entonces cada uno por su área. Y bueno, y con el correr de los años se empezaron a hacer las negociaciones colectivas con la corporación municipal. Mira, entremos a ese punto. Negociación. Tú ya llevas varios procesos de negociación colectiva. Negociación colectiva, Corporación Municipal de Valparaíso. Todos estamos completamente conscientes de que la realidad económicamente no es la mejor. ¿Cómo se viven esos procesos de negociación colectiva? Tensa en el sentido de... Desde el punto de vista de ustedes como dirigentes. Claro, lo que pasa es que, generalmente uno como dirigente está para defender trabajadores y conseguir los beneficios que más se puedan. ¿Ya? En una realidad de que los asistentes de educación, su promedio llamemos de sueldo fluctúa entre 250 y 300 mil pesos, más o menos. En otras palabras, generalmente cuando a ti te contrata con un poquito mejor del mínimo, para que no se note. Pero en términos, si no fueran por el asunto de bonos, incentivos, bienios, así sería el sueldo de cada asistente de la educación. ¿Ya? Y eso que estamos en riesgo, que cualquier cosa, nosotros estamos expuestos a que cualquier persona desequilibrada podamos sufrir parte de la integridad física. Y eso ocurrió en Santiago, el año 2012, en San Ramón. Parece que a un niño alguien le pegó y vino el papá y el que se primero con el asistente de la educación. Y se cruzó. Esas situaciones pasan. Pero volviendo... ¿A usted no les ha tocado ningún caso hacia acá? No, bueno, solamente lo usual que a algunos apoderados, llamemos, que han agredido físicamente a colegas. Y en ese caso, ustedes como sindicato, ¿cuál es la postura? Bueno, la postura obviamente... ¿Llamar al apoderado a conversar o iniciar acciones legales? No, cuando hay agresión rápidamente, primero vamos a ver si intervino la autoridad local, que es el director o director. Perfecto. Si se hizo el procedimiento, y eso significa llamar a Carabineros, tomar el parte, y si la mayoría han sido apoderados, entonces ahí Carabineros procede y lleva detenido, llamemos al agresor. Y ahí bien puesto a checar el conducto regular por fiscalía. Justamente. Okay. Sí, en esos momentos, y eso se da. Más allá del asunto del estrés, hay muchos variantes que pasan en esa situación, uno lo puede comprender, pero también uno no puede aguantar la falta de respeto. ¿Ya? Usted, amigo mío, me decía sobre la relación convenios colectivos. Todo el proceso de negociación colectiva. Bueno, primero esto es una negociación reglada, ya, por ley. Que nosotros, y aquí te voy a interrumpir un segundito, tenemos que recordar que todos los funcionarios, en este caso hablando de los asistentes de la educación, se rigen por el Código del Trabajo.
ellos no se rigen por estatuto administrativo, no tienen la calidad de funcionarios municipales, o sea, ellos se rigen netamente por las normas del Código del Trabajo. O sea, que es la misma negociación que tiene un sindicato en la empresa que usted trabaja. En la empresa privada. Así es. Bueno, generalmente pasa que nosotros hacemos un petitorio llamemos en lo económico y en las condiciones llamemos que el trabajador tiene que tener para poder hacer una mejor labor. Y parte llamemos que si la corporación tiene lucas o no tiene lucas. Y ahí está el típico tira y afloja. ¿Ya? Yo he estado en 3 procesos de negociación colectiva. Una fue el 2008, que está el alcalde Cornejo en ese tiempo. No fue bien, decente. Bueno, ahí era un número de 500 asociados. Al día de hoy 1.300. 1.200, 1.300. Entre 1.200 y 1.300. Claro. Después me tocó la negociación mía, que ahí la ganamos por secretaría. ¿Qué es ganar por secretaría? Para que me entiendan los amigos televidentes. Generalmente uno presenta el instrumento de negociación colectiva del empleador. Digamos la oferta. La oferta. Donde ellos tienen un 22 días donde ellos tienen que contestar. Pasa el día 20 a las 12 de la noche, como dicen los lolos, cooperan. Se entiende aceptada la oferta. Claro, entonces en esa negociación, obviamente, cuando uno negocia, si generalmente tira tejo pasado. Yo creo que en todo tipo de negociación... Claro, porque de alguna manera, ¿cuál es el techo de nosotros? ¿Cuál es el piso de ellos? Y siempre tendrían que llegar a una media. Bueno, ahí por ABC se les pasó y fue una negociación que tenían que responder. Ahora, tenían que responder porque estaban obligados a responder. Sí, pero también sí tenían que responder, pero era un cheque en blanco. Porque claro, la corporación ya, tantos, parece 2.400 millones, me parece que fue esa negociación. Así que no fue más. Y en esa época, para contextualizar, no recibíamos los 2.100 millones del FAEP, que es este fondo de apoyo a la educación pública que nos mandan del Ministerio de Educación al día de hoy, y que eso es lo que te voy a preguntar más ratito referente a la desmunicipalización, porque para allá va esto. Tampoco habían traspasos de plata del presupuesto municipal al de la corporación, entonces la situación económica era bastante más compleja que la que tenemos al día de hoy. Entonces, como le comentaba, era un cheque sin fondo, que nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Vamos y vámonos. Y si hay que llegar a tribunal, sigue a tribunal. Bueno, la gerencia nos conversamos que accediéramos, bueno, hicimos una asamblea, porque habían puntos que no eran intransables, que eran los bienes, eran las vacaciones, me acuerdo, era el tema del... la problemática que tienen los establecimientos, desempeño difícil, y otra más que no me acuerdo en estos momentos. Perfecto. Ya, eso eran como 3 o 4 puntos que no eran intransables, eso no se negocia. Y bueno, y de alguna manera en la asamblea, porque uno puede ser dirigente, pero la asamblea la que de alguna manera decide algunas políticas, algunas decisiones, optó de no renegociar, ver algunos ajustes en algunos puntos. Y eso es lo que se dio hasta el 2014. 14. Después viene otra negociación, ya. Que esta fue la última. Que fue la última, porque sí. Estuve presente, que así es. Fue súper estresante. Estresante yo creo que por lamentablemente algunos personajes que les gusta tensar el asunto. Sí, yo puedo entender que la corporación municipal tiene un serio problema de financiamiento, pero hay fórmulas que de alguna manera las partes pueden quedar tranquilas, contentas. Y eso algunos de los sugerentes eso no lo entendí nunca. Y no tengo ni un problema decir que en Don Luis Olmo, lamentablemente. ¿Ya? Y como íbamos responsables, hemos participado en la Comisión de Educación, yo siempre digo, y hago de responsable, me he dicho, lamentablemente, él no tuvo la inteligencia que esta última negociación fuera más fluida y no tan tensa.
E inclusive cuando nos dicen que la corporación no tiene plata, entonces ¿con quién negociamos? Ya tanto el gerente como el subgerente no eran interlocutor válido para nosotros. Y ahí solicitamos al Consejo Municipal Educación y Finanzas. Así es, una comisión mixta. Una comisión mixta en donde, bueno, negociamos con la MUNI, decía yo. Bueno, más allá de contar pormenores o anécdotas, usted estuvo presente y se dio lo que se dio. Incluso el sindicato hizo un gesto, porque como la retención, generalmente cuando el empleador, en este caso, no estaba al día con la AFP, había una retención del 20 o 30%, en donde que la única manera de que liberaran esas lucas era hacer gestión. Y ahí fue un dirigente nuestro para poder ayudar, y se liberaron unas lucas para que esta negociación fuera más llamemos, más expedita. Alonso, cambiando un poquito el tema. Ya, diga. Aquí el tiempo vuela en este programa, no nos vamos a dar ni cuenta. Sí. Y ya vamos a tener que despedirnos. ¿Va a tener que invitar otra vez entonces? Eso vamos a hacer. Me gustaría saber, en términos bien generales, la relación entre asistentes de la educación y docentes, y más o menos cuánto es la proporción entre docentes en una escuela versus asistentes de la educación, en términos generales. A ver, no hay un parámetro que se vea por matrícula o se vea por metros cuadrados cuántos asistentes de educación tienen que haber en una escuela o cuántos docentes tienen que haber en una escuela. Generalmente tú te encuentras con la sorpresa que en algún establecimiento hay bastantes asistentes de la educación, en donde una matrícula súper menor, y en otras que hay en la matrícula es amplia, poco asistente. Entonces eso no... O sea, no hay un parámetro. No hay un parámetro, lamentablemente. Yo creo que con esta nueva reforma, cuando pasemos a las 64 agencias de la educación, ahí van a formar los parámetros, quiénes van a estar, cuántos docentes, cuántos asistentes de educación, cuántos profesionales, etcétera. Con respecto a eso, yo, en nuestro sindicato, por intermedio de este presidente, hemos hecho todos los esfuerzos que los asistentes de educación de alguna manera se iban a ser traspasados, que se han traspasado con todos los beneficios. Pausa. Vamos a seguir con ese tema. Ya. No, es que ahí vamos a ir a la desmunicipalización. Ya, listo, ya. Y queremos escuchar la opinión respecto a la desmunicipalización de una persona que está inserta en el sistema. O sea, y quiero después terminar con ese tema. Ya. Antes de entrar a eso, y que vamos a entrar de lleno, yo creo que a la señora le interesa, mucho se escucha la gratuidad, que ya vamos a partir con la gratuidad, que va a ser parcializada, pero yo creo que hay varias cosas que hay que determinar todavía. Pero antes de entrar a eso, ¿cómo has visto tú la gestión de la corporación a lo largo de estos últimos años? ¿Ha ido mejorando? ¿Está igual? ¿Ha ido empeorando? ¿Cómo lo has visto tú? A ver, mira, para ser objetivo, generalmente, vuelvo a insistir, esto dentro de la mirada de los asistentes de educación. Así es. Primero, esto desde Bartolucci hasta, que yo tengo uso de razón, hasta Castro, generalmente se ha cometido los mismos vicios en términos que aquí entra gente por la ventana. Va a ser como bien honesto. Y eso se ha generado que las arcas de la corporación no te den el ancho. Es decir, yo hago un ejemplo generalmente súper básico. Si hasta el año 94, 96, 5 personas que tú le pagáis las imposiciones, un 100%, un 80% del sueldo y un 20% de la AFP, ¿qué hizo la corporación? Bueno, es un análisis mío. Le pagaba el sueldo y quedaban 20. Entonces, de esos 20 contrataba a otro. Y ahí empezó el vicio. O sea, pagaba el sueldo líquido, no el bruto. Claro. Entonces de alguna y las cotizaciones se declaraban y no se pagaban. Justamente. Entonces, lamentablemente, ahora también tengo que se ha querido como ordenar la casa, pero con un hoyo más que los que hay en la Avenida España. Entonces, eso para salir del sistema, y eso hay que tenerlo clarito. Sí, hay un estudio dentro, cuando venga la reforma y
y el 2019 cuando se traspase, aquí se habla que entre 600 a 700 asistentes de educación en la Comuna del Paraíso tendrían que trabajar. Entre el sindicato CETECOA y los otros sindicatos y los que no son sindicalizados hay 1.500 funcionarios, asistentes de educación. Es decir, 700 personas lamentablemente van a quedar sin trabajo. ¿Qué está haciendo el sindicato? Para que la gente no se asuste, estamos haciendo todos los esfuerzos. Primero está el incentivo de retiro, la gente que ya está en torno de su población 60 para los mujeres y 65 para los hombres, que puedan poder pensionarse con un incentivo de retiro decente. Lo otro, hay que tirar de alguna manera, ver cómo las dotaciones se arman. Y ahí yo exijo, y gracias... Mira, entremos de lleno al tema, desmunicipalización, que ya lo hemos tocado, como que estamos, sale solo el tema, se va incorporando a la conversación. A ver, los que creen que vamos a pasar al Ministerio de Educación, no es así. En otras palabras, es un staff que se llama Agencia de la Educación, en donde van a estar... Que se van a instaurar a nivel regional. Claro, 64 agencias. Aquí parece que en la región tocarían como 3 o 4. Así es. Más o menos. Así es. ¿Ya? Pero eso no te da, porque aquí los alcaldes de Arica a Punta Arenas no van a echar a gente. Todos van a ser traspasados. Todo el mundo es traspasado. Porque también para que todo el mundo... O sea, le van a decir al ministerio, tome, claro, usted vea lo que hace. Porque si el alcalde de Arica Punta Arenas echa personas, es un costo político, ¿para qué están con cuentos? Entonces, en ese sentido, los nuevos administradores o el nuevo empleador, ahí va a quedar, como digo yo, en la carnicería. Y hay que ser, porque yo, a mis colegas, yo le podría vender la mejor puma. Pero no, hay que ser real. Esta es la situación, esto va a pasar. ¿Alguien tiene que asumir ese costo político? ¿Quién crees tú que lo va a asumir, desde tu punto de vista? Difícil. ¿Presidente de turno? ¿Ministro del ramo? Yo creo que en el caso de los... ¿Subsecretario puede ser? Yo creo que todo el aparato, llamemos público, que tiene que ver con educación. Porque todavía nosotros estamos en el patio trasero de la educación, en donde, que si no es por la presión de los dirigentes a nivel nacional y a nivel comunal, nosotros todavía no existimos. Aquí se habla mucho de los docentes, hasta de un acto súper modesto, hasta un asunto institucional a nivel de gobierno o regional. Los asistentes de educación siempre nos pasamos un segundo plano, y eso no, si somos trabajadores. Y además otra cosa que me gustaría agregar, que me lo han preguntado mucho en la calle, que me gustaría que tú también nos ayudaras a dilucidar, lo que muchos me dicen, pero ¿y qué pasa si el alcalde no quiere municipalizar los colegios de su comuna? ¿Va a tener la posibilidad de elegir? ¿Va a tener la posibilidad de no elegir? ¿Qué va a hacer ese alcalde? Porque hay comunas en las cuales el sistema educacional se sustenta. Sí. Entonces muchos alcaldes decían, no, yo no quiero municipalizar. Nosotros en nuestra realidad decimos, hay que municipalizar, porque no nos da. Pero los alcaldes que le da decían, no, yo quiero mantenerme con la educación. Y esos alcaldes le bajaron la cortina y le dijeron, no, ¿sabe qué? Usted no va a tener la posibilidad de elegir. Es que, a ver, esa pelea se dio con algunas comunas, ¿ya? Porque claro, como dices tú, hay alcaldes que le da el ancho para financiar la educación. O que tienen 2, 3 escuelas. Por ejemplo, yo me acuerdo haber conversado hace un par de meses atrás con el alcalde de Panquehue. Claro. Y él era de esta postura. Claro, pero lo que pasa es que lamentablemente, como un proyecto de ley, te desmunicipalizáis sí o sí. Lamentablemente. Ahora el tema, yo creo que la ley para los asistentes de educación, mira, yo te voy a contar una historia que de alguna manera que en Santiago nos comentó un dirigente nacional. El Ministerio de Educación sacó las cuentas de Arica a Punta Arenas, cuánto costaba echar a los asistentes de educación. Y le da la lucas allá. Después por ABC parece que... Chuta. Sí, se pensó eso. A lo menos se pensó. Entonces yo creo que aquí a la gente que nos ve en este canal, tener la posibilidad de ver quiénes somos nosotros. Nosotros somos de alguna manera
que atendemos a nuestro hijo, hijo suyo, hijo tuyo. Somos la primera barrera donde se enfrenta, llamémoslo apoderado. Ahora, la gratuidad, llamémoslo, de los colegios particulares subvencionados. Eso te quería preguntar. Es la papa. ¿Cómo ves tú que ahora ya en 2016 tenemos la gratuidad, la primera patita de la gratuidad? Aquí parte el 2019. Claro, pero ya el próximo año vamos a ver Sí. los primeros, por ejemplo, colegios particulares subvencionados que ya no van a tener copago. Claro. O sea, que van a ser totalmente gratuitos. ¿Qué crees tú que va a pasar ámbito municipal versus estos colegios particulares subvencionados que pasan a ser gratuitos? Según las estadísticas, con todos estos establecimientos particulares subvencionados, que no son pocos, se habla que el 10% se Y donde los papás, disculpa, y donde los papás decían, prefiero hacer un esfuerzo mensual, pagar 20, 30, 40 mil pesos, porque se estimaba que estaban dando una mejor calidad de educación a su hijo, y al día de hoy van a estar a la par. Se habla del 10% de pérdida de matrícula. En los colegios, en la comuna, en las escuelas municipalizadas. claro, el 10% se habla, eso es como las estadísticas que... O sea, si lo llevamos a número, entre 1.800 y 2.000 alumnos. Entonces, mira, yo creo en la educación pública y defiendo la educación pública, pero no a ese costo. No a ese costo. Porque si tú me preguntas, y esto es una cuestión personal, no tiene una política de carácter sindical. Hablando como Alonso Carvajal. Claro, yo creo que aquí gratis no debería ser para todos. Porque un colegio como, no sé, algo de Vitacura para arriba, no se puede pagar la lucas. Pero eso es una cuestión personal mía. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? O sea, que el que tiene para pagar, debiera pagar. Claro. Si la educación pública se supone que son para los sectores más carentes de este país. Pero yo creo que hay que ponerle El pecho a las balas. pecho a las balas, seguir luchando. A la gente que trabaja en el sistema municipal, yo solamente le digo que hay que tener paciencia, seguir trabajando, y por lo menos desde la comuna de Valparaíso vamos a hacer todos los esfuerzos para que cuando venga este cambio, que parte del 2019 aquí en Valparaíso, no haya tanta sangre en el río. Eso más o menos yo te podría comentar. Estoy dispuesto, y aquí hago un llamado, llamemos Hagamos el llamado directo a los televidentes. tanto al alcalde Castro como a las autoridades, ¿ya? Armemos una mesa. Armemos una mesa de conversación donde se pongan los temas y hablemos en serio de educación, de la mirada de los asistentes de educación. Porque nosotros somos trabajadores de la educación. No somos profesores, de acuerdo, pero también nosotros también formamos, como cuando te hablaba de la educación no formal. Porque muchos de nuestros viejos hablan, oye, pero ¿cómo viene la cuestión? Que voy a quedar sin pega, porque no hay nada claro. Si tú te acuerdas, Carlos, recién se sabe lo que fue el proyecto. Antes estaba escondido, guardado en un cajón, y nadie sabía. Y ese proyecto de ley, si aparecimos en 2 párrafos, mucho. Y uno que a mí me llamó la atención. Un 90% docente. Claro, no, es porque la comunidad de Guatillo se compone padres apoderados, profesores y nosotros, porque ahí se tienen que formar como consejos para y la opinión del trabajador. Entonces, en este país, lamentablemente, que es una cuestión de vicio, lamentablemente aquí a los trabajadores en este país los pescan bien poco. Entonces, por lo menos desde esta tribuna y otras que a mí se me den, yo voy a ser un defensor de los asistentes de educación. Y quiero dejar bien claro, aquí más allá de la... Y con la polera bien puesta, claro, viene haciendo claro, también promoción a su claro, sindicato. Y independiente del alcalde que esté de turno, si eso pasa más allá ya mismo de la administración. Pasa que si nosotros queremos la educación pública,
Porque el viejo que está trabajando va a trabajar A, B, C, D, independiente de la administración. Va a tener que seguir trabajando. ¿Ya? Tampoco no estoy diciendo que aquí nos regalen, que los regalen y que no seamos evaluados, pero con reglas claras. Así es. Bueno, yo creo que todavía queda agua que corra en este sentido. Sí. Estamos recién, yo creo que en las tratativas previas. Pero yo creo que el próximo año, ya Alonso, vamos a tener un proyecto de ley, o al menos la película, mucho más clara. No solamente nosotros, los auditores también, hay muchos que son docentes, muchos deben ser asistentes de la educación. Y claro, y te deben encontrar razón en muchos de los fundamentos que tú has señalado acá. Y ahí hay una cosa que disculpa que me extienda un poco, parte también cómo viene la reforma laboral. Que ya estoy claro que ya se echó tiempo a marzo. Entonces, también es un instrumento, el único instrumento que tenemos los trabajadores. Que le va a afectar directamente también, justamente. Bueno, Alonso, entonces mira, para ya ir terminando, estamos en el tiempo, ¿no? Ya. Estamos en los descuentos. Estamos en los descuentos. Para ir terminando, yo voy a aprovechar de dejarte hecha la invitación para ya un poco más avanzado ya este próximo año 2016, cuando tengamos más claridad en cómo viene este proyecto de ley, o ley quizás en ese minuto, no sé, ojalá que lo podamos discutir antes de que sea promulgada y publicada la ley, nos sentemos a conversar y podamos llevar las novedades a todos nuestros televidentes, que repito, muchos son docentes, muchos son asistentes de la educación, y qué mejor que tú como dirigente sindical del sindicato con más asociados de asistentes de la educación a nivel comunal y el primero a nivel nacional, nos puedas contar cuáles son las tratativas, qué es lo que han hecho ustedes como sindicato y qué es lo que se viene para adelante. A ver, solamente, insisto, yo quiero hacer un aporte en este cuento. A mí me interesa poder ayudar a construir, ¿ya? Y están, por ejemplo, otra me invitaron del Liceo San Antonio, Parroquia San Antonio también. Estoy dispuesto a escuchar a lo menos un testimonio, y si puedo ayudar, voy a ayudar, porque me interesa que los trabajadores, y sobre todo los trabajadores de la educación, tengan una dignidad, una mejor calidad de vida y evidentes beneficios que puedan a lo menos parar la olla, pero con dignidad. Eso, amigo. Bueno, Alonso, muchas gracias por asistir a este programa, que la verdad la finalidad tiene tratar de ilustrar y de contar un poquito qué es lo que hace cada uno, y también de contar las últimas novedades a todos nuestros televidentes. Así que muchas gracias por asistir. Y bueno, dejamos la invitación hecha ya para que en un par de meses más nos juntemos nuevamente acá y le contemos a todos los televidentes en qué hemos ido avanzando. Listo, agradecer los televidentes, agradecerte ya por esta invitación, Carlos. Y bueno, estamos a su disposición. Bueno, yo me aprovecho de despedir, agradecerles nuevamente la sintonía y desearles un feliz año junto a sus familias y sus seres queridos. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.